Hola, soy Franz Mercado Lorber. En este video vamos a ver algunas otras opciones de una tabla. Ya habíamos mencionado de que una tabla me permite trabajar sobre grandes conjuntos de datos y me permite, por ejemplo, replicar una fórmula de un registro a todos los registros de ese mismo campo, ¿no? Recordemos que las columnas se denominan campos y las filas se llaman registros. La primera fila en particular tiene un nombre que se llama fila de encabezamientos o encabezamientos simplemente y describe cuál es el nombre del campo. Ahora vamos a ver para qué sirven las opciones, por ejemplo, de filtro y autofiltro. Entonces, cuando tenemos un conjunto de datos que puede ser muy grande, la herramienta de filtro nos permite seleccionar y ver solamente los datos en los cuales estamos interesados. A eso se le llama filtrar los datos. Los datos van a ser filtrados de acuerdo al campo donde se aplica el filtro. Es muy parecido al ordenamiento que hemos visto anteriormente. Entonces, el paso para utilizar autofiltro, los pasos son básicamente convertir el rango de datos en una tabla. Cada uno de los campos va a tener su propio botón de autofiltro y se puede utilizar autofiltro en muchos campos simultáneamente porque los autofiltros son aditivos y se van sumando entre sí. Mientras más filtros tengamos, entonces vamos a poder filtrar más datos todavía. Cuando le hacemos clic a un botón de autofiltro, se despliega un menú del cual ya hemos utilizado las opciones de ordenar alfabéticamente de la A a la Z y de la Z a la A. Pero tenemos un poco más abajo, en este caso, filtros de número. ¿Por qué? Porque estamos sobre un campo que es un campo numérico. Como es un campo numérico, nos va a presentar entonces filtros de número. Si estuviéramos en un campo de tipo texto, como es el campo estudiantes, nos va a presentar opciones para filtrar textos. Veamos la parte de los números. Si es que seleccionamos, tiqueamos o destiqueamos algunas de las casillas para elegir directamente qué valores queremos ver y cuáles no, primero tenemos que darnos cuenta que estos valores que están apareciendo en esta lista, 30, 50, 60, 70, son los valores que ha encontrado en la tabla. Es muy probable que en la tabla haya encontrado esos valores y de acuerdo a los valores que ha encontrado en ese campo, nos está armando entonces esta lista. Y de esa lista nosotros podemos tiquear o destiquear los valores que queremos mostrar. Por defecto siempre están seleccionados todos, por eso nos está mostrando todos los valores de la tabla. Pero a manera que nosotros vamos tiqueando o destiqueando los checkboxes, las casillas de verificación, entonces vamos a ir diciendo estos datos sí los quiero ver y estos los quiero filtrar, no los quiero ver, por ejemplo. En este caso, si quisiera ver a las personas que están aprobadas, tendría que, por ejemplo, destiquear las personas que tienen 30, 40 o 50. Y las personas que están aprobadas serían probablemente de 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces tendría que destiquear estas dos y dejar tiqueadas las siguientes. De esa manera entonces vamos a poder filtrar por este campo primer parcial. Vamos a hacer una práctica de autofiltro en este momento. Vamos a filtrar parte de los datos y me interesa en una primera instancia ver quiénes han aprobado en el primer parcial con notas de 80, 90 y 100. Y luego vamos a repetir el procedimiento con el segundo parcial y ver quiénes han tenido notas de 90 y 100. Veamos esto. Aquí están los datos. Lo primero que hay que hacer es convertir este rango de datos en una tabla. Le hago clic a una celda, voy a la pestaña insertar y le digo quiero una tabla. Automáticamente detecta todos los datos alrededor. Me dice la primera fila es de encabezados. Es verdad todo eso. Le hago clic a aceptar y ya le ha puesto un formato, un estilo predeterminado que puedo cambiarlo posteriormente. Pero más allá de eso tengo los botones de autofiltro, que cuando le hago clic a los botones de autofiltro por ordenar alfabéticamente, en este caso de la A a la Z, y más allá de ordenar, que me ha movido por si acaso todo el registro, por ejemplo, esta persona, Ingrid Borges, tenía 70, 60 y 50. Y si yo le digo quiero ordenar de manera alfabética, numérica, de menor a mayor, por primer parcial, van a ver que Ingrid Borges va a aparecer igual con sus 60, 70 y 50. Veamos. Ha ordenado por primer parcial, no he visto ningún cambio. Ordenemos por segundo parcial. Así, ok. Ahora, ¿dónde está Ingrid Borges? Está acá.
y sigue teniendo sus mismos valores 60, 70, 60 y 50, como hace un momento. Ha movido todo el registro donde corresponde. Pero eso era ordenar. Ahora lo que queremos ver es los estudiantes que han aprobado con notas de 80, 90 y 100 en el primer parcial. Entonces vamos al campo primer parcial, es este de acá, y tiene su botón de autofiltro, efectivamente. Hace un momento le hemos pedido, por ejemplo, hacer un ordenamiento. Ahora no quiero ordenar, simplemente le voy a decir, no quiero ver todos los elementos de este campo, solamente quiero ver a aquellas personas que tengan 80, 90 y 100. Y le voy a hacer clic al botón de aceptar y acaba de filtrar los datos. No es que los ha borrado, eso es importante saberlo, no los ha borrado. Los datos están ocultos. Visualmente me está dando algunos tips. Por ejemplo, cuando yo ordeno por alguno de los campos, aquí tengo ordenado de manera ascendente, por eso aparece una pequeña flecha hacia arriba, apuntando arriba. Aquí me está diciendo, tienes un embudo, ese embudo es un filtro. Y ahí me está diciendo, estás filtrando por este campo. Estamos ordenando por este campo de manera ascendente, pero estamos filtrando por este campo, por eso aparece el embudo. Entonces, ese es el filtro que está aplicando. Bien, otra ayuda visual que nos muestra Excel es en las columnas, los encabezados de columnas no aparece nada en particular, pero en los encabezados de filas, que son estos de acá, noto una diferencia entre algunos de estos encabezados. Algunos aparecen en negro, pero algunos otros encabezados aparecen en azul. Estos que aparecen en azul me está dando a entender visualmente Excel que ha hecho algo con estas filas. Por ejemplo, si estamos aquí con la fila 1, 2, 3, 4, debería continuar la fila 5, 6, 7. Pero yo no tengo acá la fila 5, 6, 7. Directamente tengo 4 y de ahí salta la 8. Debería venir luego 9. No hay 9, salta la 10, 11 y 12. Entonces me está ocultando algunas filas. Son las filas que hemos ocultado porque le hemos dicho quiero filtrar los datos y solo quiero ver aquellos que tengan 80 o 90 y 100 en el primer parcial. Entonces efectivamente me está mostrando los registros que coinciden con ese filtro que acabamos de aplicar. Ok, habíamos dicho estos filtros son aditivos, significa hemos aplicado un filtro en este campo y si aplicara un segundo filtro en el siguiente campo, entonces los filtros se van a sumar y la suma de los dos va a hacer que probablemente el conjunto de datos sea menor todavía. Probemos. Me pide que repita el procedimiento con un filtro de 90 y 100 en el segundo parcial. Entonces vamos al segundo parcial y voy a aplicar un filtro y solamente quiero ver esta vez a los que tienen de 90 y 100, notas de 90 y notas de 100. Le hago clic al botón de aceptar. Fíjense que hace un momento teníamos más datos, ahora al volver a aplicar el filtro tenemos menos datos. En este caso, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, tenemos lo siguiente. Hemos aplicado un filtro acá y hemos aplicado un filtro acá. Y no solo eso, sino que además del filtro aquí está ordenado de manera ascendente. Por eso la pequeña flecha hacia arriba y el embudito. Entonces los dos filtros se están sumando entre sí y el resultado son estos registros coinciden con ambos filtros. Con el filtro del primer parcial, aquellos que tengan 60 o más, y con en el segundo parcial, aquellos que tengan 90 o más. Entonces se están filtrando ambos, están aplicándose ambos filtros para reducirme el conjunto de datos. Si, por ejemplo, quisiera filtrar aún más y decirle, yo quiero ver solamente aquellos que en el examen final han obtenido 100. Esto ya no me pide la práctica, pero lo quiero hacer a manera de practicar. Entonces le voy a decir, quiero ver solo aquellos que en el examen final hayan tenido 100. Ya no 90, sino solamente 100. Le voy a hacer clic al botón aceptar. Antes tenemos 3 registros y ahora cuando le doy clic al botón de aceptar tenemos solo 2 registros. Entonces he aplicado un filtro acá, uno acá y uno acá. Entonces esos filtros me permiten separar los datos y solamente mostrar aquellos que coinciden con los criterios que he elegido para mostrar. Bien, vamos a la segunda parte de los filtros. Entonces ya hemos podido filtrar por diferentes campos. Cuando queremos filtrar por números, la manera más básica es simplemente de los elementos mostrados en esta lista ir destiqueando algunos de los elementos. Sin embargo, como estas son notas, las notas puede ser que estén en un rango de valores, como por ejemplo desde 0 hasta 100. En este caso parece que las notas están de 0 a 100, entonces no aparecen demasiadas notas acá. En la vida real a veces tenemos campos que tenemos números, que los números son totalmente diferentes,
y es probable que esta lista sea mucho más extensa, entonces va a ser más tedioso tener que ir testiqueando cada uno de los valores que no queremos ver o apreciar. Entonces, para eso tenemos estos filtros de número. Este filtro de número me va a permitir desplegar un submenú, y este submenú me va a permitir elegir, por ejemplo, intervalos de valores para filtrar los números, ¿no? En este caso, puedo elegir algunos de estos. Por ejemplo, podría decir, si quisiera ver las personas aprobadas, tendrían que tener más que 51. Entonces le puedo decir, su nota es mayor que 50, entonces me va a mostrar los que tengan 51, 52, 53, 54, 60, 70, 80, hasta 100. ¿Sí? Otra manera es decirle, quiero ver aquellos que sean mayores o iguales que 51, es otra posibilidad. Y puedo seleccionar entonces varias de estas opciones, una de estas opciones en realidad. Yo les recomiendo elegir esta opción de filtro personalizado porque ahí van a tener un mayor control todavía sobre el filtro que quieran aplicar sobre los números. Por ejemplo, acá dice que estamos haciendo un filtro personalizado sobre el primer parcial y me dice es igual a por el momento. Entonces en este es igual a, yo quisiera repetir la experiencia anterior, donde hace un momento había dicho quiero ver aquellos que tenían 80, 90, 100 en el primer parcial. Entonces la manera de decirle eso es poner un criterio que diga, ok, vamos a poner las notas de primer parcial que sean mayores o iguales a 80. Mayores a 80 o iguales a 80. Entonces vamos a tener que seleccionar es igual a y aceptar, pero habría que ponerle acá ¿a cuánto? A 80 en este caso. Si es que queremos poner más de un criterio, porque en este caso estamos utilizando un solo criterio. Si queremos poner un segundo criterio, aquí abajo, tenemos que juntar ambos criterios con un y o con un o. La diferencia es que cuando usamos un y, ambos criterios se tienen que cumplir para mostrar los resultados, y en el caso de un o, vamos a tener o se cumple este criterio o se cumple este criterio, pero si cumple alguno de los dos, te voy a mostrar los resultados. Entonces vamos a hacer una prueba de esto. Dice, vamos a convertir en una tabla los datos de la hoja electrónica Autofiltro 2 y me gustaría mostrar a los estudiantes que tuvieron una nota entre 40 y 60. Entre 40 y 60. Entonces quiero convertir esto en una tabla. Ya es una tabla. Bien. Voy a volver a las instrucciones y dice aquellos que en el segundo parcial obtuvieron entre 40 y 60. Entonces, en el segundo parcial, entre 40 y 60. Veamos cómo es esto. Podría decirle acá, destiquear esto y empezar a tiquear este y los que me interesan y aceptar. Está fantástico. Sin embargo, el objetivo de esta práctica era hacer lo siguiente. Decirle, quiero segundo parcial, filtros de número, porque son números, y quiero un valor entre. Esa es una posibilidad, entre. Esa es una posibilidad, entre 40 y 60 podríamos poner, o si no también habíamos hablado de filtro personalizado, clic, y cuando pongo filtro personalizado le voy a decir entre 40 y 60, eso es lo mismo que decir directamente, quiero que el valor sea mayor o igual que 40 y que sea menor o igual que 60. Eso significaría entre. Que sea mayor o igual a 40 y que sea menor o igual a 60. Le voy a hacer clic al botón de aceptar y ahí están los valores que son mayores o iguales a 40, por ejemplo 60 es mayor o igual que 40, y los valores que son menores o iguales a 60, que por ejemplo en este caso es 60, y como he puesto un y, ambas condiciones se tienen que cumplir, entonces me va a descartar los otros valores. Por ejemplo 100 no lo va a tomar en cuenta, o por ejemplo, a ver, veamos cuál más. 100, 80 y 90, esos van a ser descartados por el filtro, ¿sí? Entonces acabamos de decirle quiero de entre 40 y 60. Como le hemos dicho, yo no he seleccionado entre, simplemente he ido a filtro personalizado y le he dicho quiero mayores iguales a 40 y menores iguales a 60. Bien, veamos otra prueba porque estamos filtrando con números, pero también podríamos filtrar utilizando textos. Para hacer filtros con textos, entonces podemos utilizar este carácter especial, que es el signo asterisco.
Asterisco en computación es de gran utilidad porque sirve para describir un conjunto de 0 o más caracteres. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, como dice acá, apellidos que contienen an, ¿no? An. Entonces podría utilizar el símbolo de asterisco antes de an y después de an otra vez asterisco. Significa que antes no me interesa que haya, después no me interesa que haya, pero al medio tiene que haber an. Por ejemplo, ¿qué criterios van a cumplir con eso? Van a cumplir los criterios de ansa. Antes de an no hay nada, pero después de an hay sa. Ahí está un apellido. Aquí hay otro antesana. Antes de an no hay nada. Este asterisco está reemplazando nada. Y ese otro asterisco está reemplazando tesana. Veamos este otro. Pancara. Antes de an está la letra P. Uno o más caracteres. Después de an dice cara. Entonces, este criterio de asterisco, un texto y otro asterisco significa no me importa que haya antes, no me importa que haya después, pero en medio tiene que haber an. Entonces va a cumplir también con Santa Cruz. An está al medio, antes de an hay texto, después de an hay otro texto, entonces este símbolo de asterisco sirve para hacer este tipo de filtrado. Por ejemplo, dice con la tabla 1, filtre los nombres que comienzan por M. Los nombres que comienzan por M. Significa me interesa que comience con M y después de M no me interesa nada más. Entonces tendré que poner el asterisco después. Veamos eso. Voy a ir a la tabla 1. Entonces no la tengo como tabla todavía. La voy a convertir en una tabla. Insertar tabla y aceptar. Como estamos hablando de textos, este es el campo que contiene textos. Entonces sobre ese autofiltro vamos a decirle quiero un filtro de texto. Y voy a elegir, ahora que ya sé esto, un filtro personalizado. Filtro personalizado. Entonces dice, es igual a, tiene que tener M y luego tiene que tener un asterisco. O sea, eso está diciendo que comience con M y lo que viene a continuación no me interesa. Entonces la primera letra es una M y lo que viene a continuación es asterisco, ¿no? Un solo criterio es suficiente. Le voy a hacer clic al botón de aceptar. Antes de hacerle clic al botón aceptar, quiero mostrarles esto. Ya este cuadrito hace un momento nos mostraba esto. Decía que podemos utilizar el signo de exclamación, signo de interrogación, para representar un solo carácter. Un solo carácter. Y podemos utilizar el símbolo asterisco para muchos caracteres, para reemplazar, representar muchos caracteres. Entonces, un signo de interrogación, si por ejemplo yo hubiera puesto algo así como esto, signo de interrogación, M, signo de interrogación. Entonces, eso significa que me interesa buscar, yo sé que en este momento estoy con nombres, pero pensemos que fueran palabras. Entonces, significa una palabra que comience con M, luego viene una letra, puede ser cualquier letra, luego viene otra M y luego viene otra letra. Entonces, esto podría coincidir con mamá, por ejemplo. Comienza con M, luego viene una letra A, luego viene la M, obligatoriamente, y luego viene otra letra, A. No solamente mamá, podría ser meme, podría ser mimo, ¿sí? Entonces, aquí estoy diciendo, tienen que haber 4 letras, una M, una letra cualquiera, otra M y otra letra cualquiera, pero necesariamente 4 letras. En este caso, si hubiera puesto, por ejemplo, asterisco, entonces significa que la primera letra comienza con M y el resto no me interesa, ¿no? Podría ser, si son palabras, podría ser mesa, podría ser martillo, podría ser Mesopotamia, entonces diferentes palabras. Como en este caso estoy poniendo M asterisco, significa de estos nombres, me interesa aquellos nombres que comienzan con la letra M. Este no va a ser M si comienza con M y el resto no me interesa de las letras. Entonces Miguel va a coincidir perfectamente, Marcela va a coincidir perfectamente y vamos a hacerle clic al botón de aceptar para ver eso. Efectivamente estas son las personas cuyo nombre comienzan con M. Bien, ya hemos hecho eso. Veamos, en la tabla 2 dice filtre por los nombres que contienen SO, Entonces voy a aplicar esto sobre estos datos. Le voy a decir quiero convertir esto en una tabla. Hace un momento hemos elegido esta opción sobre los nombres. Le hemos dicho quiero filtro de texto y hemos puesto un filtro personalizado. Ahora contiene esto de acá
es lo mismo que decir lo siguiente. A ver, vamos a ver. Dice que contienen SO. Es lo mismo que decir quiero asterisco, SO, asterisco. Significa antes de SO no me importa qué hay, después de SO no me importa qué hay, pero al medio tiene que contener SO. Esto de al medio es un decir, en alguna parte tiene que estar SO. Vamos a ver quiénes coinciden con este criterio. Le voy a hacer clic al botón de aceptar. Entonces me dice, estos coinciden con lo que me has pedido. ¿Por qué? Porque acá tiene Soto, no importa que esté en mayúsculas, pero dice SO. Antes de SO dice Miguel y un espacio. Después de SO dice To. Entonces está muy bien. En este otro caso me está diciendo, este Robertson, tenemos antes de la SO, tenemos Nancy Robert. Y después de SO tenemos la N, entonces me está haciendo el filtrado correspondiente. Y vamos a hacer una tercera experiencia para hacer un filtro más. Veamos. Dice, filtre la tabla 3 con los nombres que no contienen SO. No contienen SO. Entonces, hace un momento filtramos aquellos que contenían SO. Ahora me está pidiendo filtrar con aquellos que no contienen. Yo sé que estaba entrando aquí a filtro personalizado y eligiendo mi filtro y decía quiero que sea esto y que sea esto o que sea esto o que sea esto. No se olviden que I me dice tiene que cumplirse este de aquí y este de acá. En cambio un O tiene que cumplirse o este o este. Con los textos yo le he dicho quiero que tenga SO y antes no me interesa qué hay y después no me interesa qué hay. Y yo he tenido que entrar a la opción de filtro personalizado. Sin embargo, algo más fácil de hacer es esto. Le voy a decir en este caso, por ejemplo, no contiene. No contiene. No contiene, entonces me pone aquí el texto no contiene y le voy a decir no contiene SO. No contiene SO. Le voy a hacer clic al botón de aceptar y me dice estas personas no contienen las letras SO. Por ende, no debería estar Miguel Soto, porque Soto tiene SO. Y no tiene que estar Robertson, porque Robertson tiene SO también. Entonces me muestra las otras personas que no tienen SO. Ok, vamos a la parte de validaciones. Ahora que hemos aprendido tanto en este curso de Excel, ya podemos hacer algunos libros interesantes de manera que alguna persona llegue e introduzca acá, ok, hemos vendido el ítem A y la cantidad de ventas de ese ítem A son 5 unidades. ¿No? Y presiono Enter. ¿Sí? Ahora, este libro está preparado para que tenemos un precio unitario y aquí tenemos una fórmula que dice precio por cantidad. Precio por cantidad. Y además se está haciendo un cálculo, lo que está haciendo es convertir estos dólares en base a este tipo de cambio a bolivianos. Entonces ya esta parte de la hoja electrónica de este libro ya está trabajada con fórmulas y con funciones. En este caso no funciones, pero sí con fórmulas. Lo interesante es de que nosotros podemos escribir lo que sea acá y podemos escribir lo que sea acá y funciona. ¿Sí? No hay mucho problema con que escribamos cualquier cosa, pero sí podría haber un problema cuando, por ejemplo, la persona que está utilizando nuestro programa se equivoca y aquí en vez de escribir el nombre del producto pone un precio. Digamos que ponga el precio 12 y aquí la cantidad que sea camisas, ¿no? Camisas. Entonces Excel no es tan inteligente y no discrimina una de otra operación, o sea, uno de otro valor en realidad. ¿Por qué? Porque habíamos dicho esta fórmula se va a basar en esta celda de al lado y la va a multiplicar por la celda que está 2 posiciones antes. Entonces, una posición antes y 2 posiciones antes. Hace la multiplicación de esas dos. Y como nos hemos equivocado y hemos introducido un texto, entonces al introducir este texto está multiplicando un número por un texto y eso genera este error que dice valor. Estamos queriendo hacer una operación aritmética con uno de esos que es un texto. No va a funcionar. Lo mismo está pasando acá, está queriendo hacer una operación con un texto porque al final de cuentas aquí no sabe qué hay y lo quiere dividir entre este número, entonces esa operación aritmética no se puede llevar adelante. Lo que voy a hacer es deshacer unos cuantos pasos atrás, control Z, hasta acá. Entonces estas celdas
me permiten hacer cálculos con esto que ya habíamos diseñado nosotros para que realice los cálculos pertinentes de precio por cantidad. De manera de que una persona venga y solamente tenga que llenar estas columnas de acá. Pero nos hemos dado cuenta de que al llenar las columnas puede ser que cometa errores, y al cometer errores, como por ejemplo poner A, va a producir errores en los siguientes cálculos, en las siguientes celdas. Entonces tenemos un problema. Tendríamos que validar que, por ejemplo, acá no nos introduzcan un texto, porque esta fórmula hace este valor por este valor. Y esto tiene que ser necesariamente un número. Si es un texto, ya no va a funcionar. Entonces vamos a seleccionar estos datos y vamos a utilizar esta opción que es datos. Las instrucciones están entonces acá. Dice la cantidad de número entero puede fluctuar entre 500 y 1000, y lo que vamos a aplicar es una herramienta que se llama validación. Vamos a la pestaña datos y nos vamos a al grupo herramientas de datos, y aquí tenemos la opción de validación de datos. Validación de datos. Ok. Como yo selecciono estas celdas, entonces dice, en estas celdas por si acaso se permite cualquier valor. Yo le voy a decir, ok, no quiero cualquier valor, yo quiero un número entero y que esté entre 500 y 1000. Entonces veamos, quiero un número entero, y cuando selecciono entero me dice, ya, entre cuánto y cuánto tiene que estar ese valor entero. Le vamos a decir entre 500 y 1000. Muy bien, si es que yo le hago clic al botón de aceptar, ya se está aplicando la validación, pero no veo ninguna información adicional. Por ejemplo, le hago clic a esta celda y si le pongo algo que no sea 500, digamos 7, efectivamente ya me ha salido un mensaje que me dice, este valor no coincide con las restricciones que hemos puesto, ¿no? Me he dado dos posibilidades. Posibilidad número 1, reintentar. Entonces con reintentar puedo poner otro valor, digamos 200, enter. Todavía no coincide. Le voy a poner 501, enter. Y 501 ya coincide con un valor entre 500 y 1000. Eso está muy bien, funciona. Si me hubiera pasado de 1000, digamos 1001, enter, también me dice no coincide. Posibilidades me permite directamente hacer, además de reintentar para volver a escribir otro valor, ¿no? Además de escribir otro valor, entonces me permite hacer clic al botón de cancelar, que lo que va a hacer es va a volver al paso anterior, o si es que no teníamos nada, por ejemplo, miren, pongo un texto, enter, y le digo cancelar, entonces me ha vuelto a poner nuevamente la celda en vacío, en nada, y me está validando entonces que estas celdas necesariamente reciban un valor entre 500 y 1000. Pero, para que esto sea mucho mejor, más orientado al usuario, que sea informativo, se puede hacer lo siguiente. Podemos volver a entrar nuevamente a validación de datos. Hemos utilizado solamente la pestaña configuración y le hemos dicho que el valor tenía que estar entre 500 y 1000. Pero voy a utilizar estas otras dos pestañas, mensaje de entrada y mensaje de error. Y vamos a ver para qué sirve. Mensaje de entrada lo que hace es lo siguiente. Voy a escribir un título, por ejemplo, información. Y en la información voy a redactar un texto que diga introduzca un número entre 500 y 1000. Ok, este texto de información se va a utilizar como título de una ventana. Y el mensaje que va a tener esa ventana va a ser esto. Normalmente así trabaja Windows. En este caso no nos va a presentar una ventana, pero va a ser esto. Le voy a hacer clic al botón de aceptar y cuando le hago clic a una celda cualquiera no pasa nada, pero cuando le hago clic a una celda que tiene la validación con un mensaje de texto, clic, entonces me está mostrando el título que dice información y el mensajito que dice introduzca un número entre 500 y 1000. Obviamente prefiere mostrarme esto de acá, que es una pequeña ayuda, porque si me mostrara un cuadro, sería más difícil interactuar haciéndole clic a la celda y haciéndole clic al cuadro, haciéndole clic a la celda y haciéndole clic al cuadro. Por eso solamente le hago clic a una celda y ya me está mostrando una pequeña ayuda con el título que es información y con el mensajito que dice en esta celda introduzca un valor entre 500 y 1000. Muy bien, solamente es un mensaje informativo. Igual yo puedo seguir escribiendo cualquier cosa y cuando pongo enter, obviamente esta validación es la primera que hice, que le dije tiene que ser
tiene que ser necesariamente un número entero entre 500 y 1000. Esto no es un número entero, entonces no coincide con lo de 500 y 1000, cancelar. Y si le digo, bueno, pues es 400, enter, me dice, no, el número tiene que estar entre 500 y 1000, pero no me dice el número tiene que estar entre 500 y 1000. Han notado que me sale un mensaje de error que dice el valor no coincide con las restricciones de validación. Entonces no me ayuda mucho este mensaje de error. Quisiera hacer un mensaje de error que sea más útil, que sea más práctico. Entonces para eso lo que voy a hacer es voy a volver a seleccionar todas estas celdas y vamos a utilizar la tercera de las opciones de validación, ¿no? La primera opción era decir entre cuánto y cuánto estaba el valor entero. La segunda opción era utilizar un mensaje de título, el mensaje de información, el mensaje de entrada. Tiene un título y tiene un mensajito. Y aparte de eso tenemos una pestaña que dice mensaje de error. Y en el mensaje de error le voy a decir, ok, el título que sea error en el dato. Y el valor debe ser un entero entre 500 y 1000. Ese es el mensaje de error que yo deseo que se muestre. Le voy a hacer clic al botón de aceptar. Ok, veamos. Una celda cualquiera no tiene validación. Estas celdas que contienen validación me muestran un mensaje de entrada. Más allá del mensaje de entrada están validadas. Yo pongo un texto, digamos, jaja, y presiono Enter. Entonces, en este caso, acaba de salir un mensaje de error. El mensaje de error tiene un título, error en el dato, es lo que hemos puesto nosotros, y también habíamos redactado que el valor debe ser un entero entre 500 y 1000. Entonces ya no dice que el valor debería o no está cumpliendo con los criterios que se han especificado en las validaciones. Ahora lo que está haciendo es decirme, ok, este valor tiene que ser un número entero, tal vez sería bueno ponerle un número entero entre 500 y 1000. Me da las opciones que teníamos antes de reintentar para poner otro valor, digamos así. Enter, y si no, cancelar, que me permite dejar la celda como está originalmente. Pero si pongo un valor que está entre 500 y 1000, digamos 800, no hay ningún problema. Si pongo un valor que no está entre 500 y 1000, digamos 1233, entonces me dice este valor no coincide entre 500 y 1000. Voy a mejorar este mensajito, veamos cómo se hace. Nuevamente selecciono las celdas. Nuevamente selecciono las celdas que quiero validar y sobre esas celdas que quiero validar, entonces hemos hecho tres cosas. Uno, decirle entre cuánto y cuánto iba a estar el valor entero. Dos, un mensaje de entrada, que es este mensajito que está diciendo información, introduzca el número entre 500 y 1000, y en caso de que la persona ponga algo que no sea válido, entonces nos muestra este mensaje, error en el dato, el valor debe ser y aquí voy a arreglar esto, número entero entre 500 y 1000, ya está mejor. Y va a mostrar este icono, la X roja. Hay otras alternativas, podríamos tener por ejemplo este de advertencia o podríamos tener también este de información. No solamente va a cambiar el iconito, el dibujito, sino también va a cambiar el sonido y además, más allá de cambiar el sonido que nos presenta Windows, probemos con este por ejemplo. A ver. Ese es otro sonido. No solamente eso, sino también va a cambiar los botones que nos presenta. Entonces, le voy a poner aceptar, pero si le pongo aceptar, me ha aceptado ese valor y con ese valor producimos un error en las fórmulas siguientes, entonces no está bien. No era bueno entonces elegir ese icono, voy a poner control Z, no era tan bueno elegir ese icono de información, porque solamente informa, no realmente restringe, no valida. Entonces sería mejor tener este icono de acá que es de detener. O sea, si es que ocurre un error, mostramos estos mensajes y vamos a detener la introducción de valores en esa celda. A eso se refiere. Ahora, yo la primera vez seleccioné las celdas y trabajé con esta pestaña. La segunda vez seleccioné las mismas celdas y trabajé con la segunda pestaña. Y la tercera vez seleccioné las celdas y trabajé con la tercera pestaña. Entonces, no era necesario estar haciendo uno a uno todos estos pasos. Simplemente la primera vez podía seleccionar los datos, poner los rangos o los intervalos de valores que me interesaban, luego poner el mensaje de entrada, que es este cuadrito informativo, y finalmente el mensaje de errores, qué mensaje nos va a mostrar en caso de que no se cumpla todo lo anterior, ¿no?
Ponen los 3 de una sola vez y una vez que hemos puesto los 3 de una sola vez, le hacemos clic al botón de aceptar y ya está funcionando la validación. Cuando hacemos clic a una celda, me muestra el mensaje de entrada. Cuando ponga un valor erróneo, me está validando. Y finalmente, cuando pongo un valor correcto, 1700, no da. Pero si le pongo solamente 700, sí, está entre 500 y 1000 y cumple con la validación, la restricción que le hemos puesto a estas celdas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otra validación. Este el otro lado. Y esta vez, en vez de utilizar valores enteros, que es una de las posibilidades, vamos a utilizar estos ítems. Por ejemplo, esta tienda tiene el ítem A, el ítem B y el ítem C. No podríamos introducir el ítem D porque no lo vende esta tienda. No lo tiene esta tienda. No tiene camisas, no tiene pantalones. Tiene estos ítems, el A, el B y el C. Entonces yo quiero que en estas celdas se valide que efectivamente estamos utilizando estos valores. Ítem A, ítem B, ítem C. Entonces vamos a hacer esto de la siguiente manera. Vamos nuevamente a validación. Vamos a ir a la primera pestaña. Esta vez, en vez de permitir cualquier valor en estas celdas, vamos a decir quiero en estas celdas elegir un valor de una lista. Cuando le digo lista me dice, ok, ¿dónde es el origen? ¿Dónde están estos datos de esta lista que me estás diciendo? ¿De dónde voy a sacar estos datos? ¿Cuál es el origen de estos datos? Le voy a hacer clic sostenido acá, clic sostenido, arrastrar y soltar. Se ha escrito referencias absolutas para decirme los valores de esta lista están desde la celda D2 hasta la celda D4. Entonces le voy a poner un mensaje de entrada que el título diga información. Podría decir cualquier título, pero yo le estoy poniendo información y elija un elemento de la lista. Y en mensaje de error le voy a decir error en el valor y solo puede seleccionar un elemento de la lista. Bien, ya le he dicho que quiero validar estas celdas con un elemento de esta lista. El mensaje de entrada es, informativamente, elige un elemento de esa lista. Luego el mensaje de error es, cuando introduzcan un valor erróneo, saca el mensaje que diga error en el valor y solo se puede seleccionar un elemento de la lista. Ya he puesto los 3 elementos de la configuración, le voy a hacer clic al botón de aceptar. Si le hago clic a una celda cualquiera no pasa nada, pero si le hago clic a una de estas celdas validadas, digamos a esta, me sale el mensaje de entrada que dice información, elija un elemento de la lista. Tiene un botón parecido a los autofiltros, pero este botón, cuando le hago un clic, me sale una lista desplegable, por eso se llama validar con una lista, y me permite, por ejemplo, seleccionar uno de estos elementos. Acá le voy a decir sobre este, acá era el ítem A, y si yo deseo escribir algo que no está en esa lista, por ejemplo, yo le pongo el ítem D y presiono Enter, me dice no, solo puedes seleccionar un elemento de la lista. ¿De cuál lista? De esta lista. Entonces no me está dejando directamente introducir el ítem D y solamente me permite seleccionar un elemento de la lista. No podría poner, por ejemplo, camisas. No me deja. Pero podría hacer esto. Podría ponerle ítem en minúsculas, A en minúsculas y Enter. Y ha funcionado porque no hay problema con que esté en mayúsculas o esté en minúsculas. Va a ser indistinto para Excel. Pero ese ítem A es un elemento de esta lista. Ahora, el problema que podríamos tener es que como esta lista está visible, no va a faltar la persona que pueda acceder a estos datos y decirle, no, digamos aquí, hola, Enter. Como ha modificado estos datos, entonces pues la lista que jala los datos de allá arriba ya se ha modificado y ahora pues dice, hola. Entonces, yo no quiero que me toquen estos datos. Posibilidades para que no toquen estos datos, voy a poner control Z para estar ahí, voy a ocultar esta fila de datos. La voy a ocultar. Selecciono las etiquetas de filas 2, 3, 4, clic derecho y le digo quiero ocultar esas filas. Ya las he ocultado. Y es más, si no quisiera que vean esto porque alguna persona que
que no sabe de Excel ni se va a dar cuenta de esto. Pero una persona que sabe de Excel va a decir, pero aquí tienes la fila 1 y no está la 2, 3, 4 y recién va a la 5. Entonces se ha dado cuenta que está ocultando los datos, muy parecido a cuando trabajamos con filtro y nos está ocultando algunas filas de datos porque estábamos filtrando. En este caso no estamos filtrando, pero sí le estamos pidiendo nosotros manualmente de que oculte algunas filas. ¿Por qué no aparece esto en azul? Como cuando utilizamos el autofiltro, porque cuando hacemos el autofiltro, Excel nos filtra estas filas, entonces Excel es el responsable y por eso nos pone esos colores. Acá no nos pone esos colores porque me está diciendo, ok, tú estás filtrando esos datos. Para que la persona todavía ni siquiera se dé cuenta de que hay datos ahí ocultos, filas de datos ocultas, puedo hacer esto. Me voy a la pestaña Vista, en la pestaña Vista destiqueo esta casilla que dice encabezados y cuando destiqueo esa casilla que dice encabezados, pues ya no vamos a ver las etiquetas de filas ni las etiquetas de columna de esta hoja electrónica. Entonces no se van a dar cuenta que aquí vienen unos datos y no los pueden modificar porque están ocultos y simplemente van a tener que utilizar el librito que ya les he preparado. Entonces ítem B, de esto han vendido 500, enter y ya se están haciendo los cálculos como deberían. Ya no puedo introducir valores erróneos, no me permite introducir valores erróneos, cancelar, ni aquí ni aquí. Entonces ya hemos hecho validaciones sobre estas columnas. Le hemos hecho una validación de tipo lista en estas columnas y en esta otra columna hemos hecho una validación de tipo número entero. Entonces, número entero. Ok. Justamente un poco más abajo había una demostración de cómo tenían que salir las cosas y ahí está saliendo algo muy parecido a lo que acabamos de trabajar. Me permite simplemente mostrar los mensajitos de entrada y las validaciones pertinentes. ¿No? Ok. Esas son las validaciones. Más allá de las validaciones, vamos a utilizar una herramienta que es muy importante. Por ejemplo, es la herramienta de subtotales. ¿Cómo funciona la herramienta de subtotales y para qué me sirve? Ok, cuando tenemos grandes volúmenes de datos como este de acá, a veces queremos tener un consolidado de todas las ventas que se han realizado en cierto país. Por ejemplo, en el país de Bolivia. Quisiera ver cuántas ventas han realizado en Bolivia. Voy a insertar unas cuantas filas por acá para que sea más fácil de ver. Entonces yo quisiera saber cuáles son las ventas de Bolivia y para eso tendré que hacer tal vez algo como lo siguiente. Utilizar la función sumar. Entonces es igual a suma. Si utilizo suma, suma no puede darse cuenta si va a sumar un valor que es de Bolivia o de otro país. Entonces tendré que utilizar alguna variante de suma. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, sumar.si. Sumar.si trabaja de la siguiente manera. Tiene 1, 2, 3 argumentos. Los primeros dos son obligatorios y el tercero es opcional. Se lo puede poner, se lo puede no poner. Pero, ¿por qué me interesaría esto? Porque el primer argumento sirve para decirle dónde va a hacer una búsqueda. Yo le voy a decir, ok, acá quiero que hagas una búsqueda en esas celdas que he seleccionado. ¿Y qué quiero buscar en esas celdas? Luego viene un punto y coma, y le voy a decir, en esas celdas que acabo de seleccionar, quiero buscar el texto Bolivia. Entonces, efectivamente va a agarrar y va a decir, ok, sí, encontré Bolivia. Ya no encontré Bolivia. Pero cuando encuentre Bolivia, debería sumar. Pero este es el problema. ¿Qué va a sumar? ¿Va a sumar Bolivia más Bolivia más Bolivia? No tiene sentido sumar textos, ¿no? No tiene nada de sentido. Sí tiene sentido sumar números. Entonces le vamos a decir, mira, cuando encuentres en este rango en celeste el texto Bolivia, entonces, punto y coma, y miren, voy a empezar a utilizar este rango suma que era opcional. Le voy a decir, quiero que me sumes en dólares. Y voy a seleccionar la columna en dólares, el campo en dólares. Y le voy a decir, ok, cerramos esto. Significa, quiero buscar en estas celdas en celeste. ¿Qué quiero buscar en esas celdas en celeste? El texto Bolivia. Si encuentro el texto Bolivia, no voy a utilizar las celdas en celeste para hacer las sumas, pero sí voy a utilizar las celdas en rojo para hacer las sumas. Entonces, por eso es que esta función sumar sí tiene hasta 3 argumentos. Le estamos diciendo dónde buscar
En el segundo argumento le estamos diciendo qué buscar y estamos utilizando un tercer argumento porque es probable que los dos anteriores sean textos y no podemos hacer los cálculos con textos, entonces le vamos a decir te voy a pasar otro rango y en ese rango vas a efectuar la suma. Ok, le voy a poner paréntesis, enter, y me dice que el total de ventas en este caso en Bolivia era de esta cantidad. Ahí estoy poniendo 405,000, ¿no? 405,325 con 32 centavos. Y tendría que repetir la experiencia, por ejemplo, quisiera ver cuánto se ha vendido, por ejemplo, en Brasil, y quisiera saber cuánto se ha vendido en Chile, y finalmente cuánto se ha vendido en Argentina, para saber dónde estoy realizando la mayor cantidad de ventas. Voy a repetir la experiencia rapidito. Sumar.si, entonces quiero buscar en este país el texto Brasil. Y si encuentras el texto Brasil, las sumas las vas a hacer con este monto en dólares. Cierro paréntesis, enter. Veo que en Brasil parece que se está vendiendo mucho más que en Bolivia. Efectivamente se está vendiendo mucho más que en Bolivia. Vamos a ver qué pasa en Chile. Entonces, sumar.si. Sumar.si. Y quiero buscar en los países el texto Chile. Y si encuentro el texto Chile, quiero sumar estos valores. Cierro paréntesis, aquí he continuado la fórmula en la barra de fórmulas, enter, y me dice que en Chile tengo eso ahí, voy a copiar el formato, entonces le copio el formato a esto y lo aplico acá. Entonces es un poco mayor que la venta de Bolivia, pero es menos que la venta de Brasil. Finalmente quiero hacer el sumar.si sobre este país. Quiero buscar ahí Argentina. Entonces ahí le vamos a decir quiero punto y coma. Buscar el texto Argentina. Y si encuentro el texto Argentina, quiero sumar estos valores que son numéricos. Ahí está. Entonces veamos el formato de Argentina. Copio el formato y se lo aplico acá. Entonces, aparecen los numerales, el signo de numeral, porque este valor es tan grande que esta columna no me puede mostrar este valor. Lo que hay que hacer es ensanchar un poco esta columna para que me muestre el valor que contiene. Y veo que efectivamente el país donde mayores exportaciones realizo o ventas es la Argentina. En Argentina vendo 1.158.925. El segundo país donde realizo más ventas es en Chile. En Brasil. Brasil es el segundo país donde realizo más ventas. Luego viene Chile y finalmente en Bolivia. Entonces, Argentina parece ser un mercado interesante, pero yo he tenido que desarrollar una a una cada una de estas fórmulas, que en realidad están basadas en esta función, y le he tenido que aplicar varias veces esa función para hacer los cálculos, y pues es posible que me equivoque al elegir alguno de estos rangos. Entonces, vamos a ver una herramienta que hace exactamente esto, pero lo simplifica. Veamos. Esa herramienta se llama subtotales. Cosas interesantes de los subtotales son los siguientes. Si se me ocurre, por ejemplo, a este rango de datos convertirlo en una tabla, entonces voy a ir a insertar tabla. Le hago clic al botón de aceptar, efectivamente es una tabla. ¿Por qué? Porque si le hago clic a una celda no pasa nada, pero si le hago clic a la tabla aparece la pestaña herramientas de tabla diseño y puedo cambiar el diseño probablemente de la tabla, ¿no? Pero aquí tengo un problema. Cuando tengo tabla, voy a ir a la pestaña datos, cuando tengo una tabla no puedo trabajar con la herramienta de subtotales, entonces es una contradicción utilizar tabla y utilizar subtotal. No puedo utilizar ambas herramientas al mismo tiempo. Si uso tabla, ya no puedo usar subtotal. Si tengo subtotal, no voy a utilizar tabla. Entonces, lo correcto sería realmente, voy a deshacer unos cuantos pasos atrás, deshacer, 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 y esto es un rango normal. Como es un rango normal, pues entonces ahora sí voy a ver que en la pestaña datos, el botón de subtotal ya está habilitado. Antes estaba en gris, estaba deshabilitado a su momento y no podía utilizar. Ahora cuando esto no es tabla, entonces está habilitado. Entonces, importante número 1, no tiene que ser tabla. Número 2,
Habría que tal vez seleccionar los datos, pero yo les digo, no es necesario seleccionar los datos, así como cuando trabajábamos en tabla y le hacíamos clic a una celda y decíamos, ok, quiero empezar a trabajar acá y automáticamente Excel detectaba todos los valores alrededor, igual va a ocurrir con subtotal. Excel va a detectar todos los valores alrededor, no es necesario seleccionarlo, pero aquí viene algo importante que hay que considerar. Antes de aplicar subtotal, me estoy dando cuenta que quiero yo encontrar los subtotales, porque estos son los subtotales realmente. Subtotales y por país, ¿no? Eso es por país. Entonces me está diciendo, tengo que utilizar el país, y sobre ese subpaís vamos a hacer los subtotales de, yo he utilizado la columna en dólares. Pero esta partecita de acá, bueno, pues o sea, yo tuve que hacerla manualmente, tuve que introducir la función, seleccionar los rangos, entonces podía olvidarme un rango, si es que estoy muy cansado, un trabajo arduo, qué tal si hubiera tenido más países, hubiera tenido que poner más funciones. Y la idea es de que hay una herramienta que va a hacer exactamente esto, pero lo interesante es que como vamos a trabajar con la columna por país, hay que hacer esto antes de aplicar subtotales. Entonces hay que ordenar por país. Ordenar por país. Posibilidad número 1, podríamos tal vez convertir esto a tabla. Sí. Como ya es tabla, ordenamos por país. Quiero ordenar de la A a la Z. Se ha ordenado por país. Necesito eso de ordenar por país. Y ahora que es tabla, ya sabemos de que no voy a poder utilizar subtotal. Pero tal vez esta tabla la puedo convertir en un rango. Entonces le puedo decir, quiero convertirlo en un rango. Aceptar. Y ya se ha convertido en un rango, y como se convirtió en un rango ya está habilitado el botón de subtotal. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad de ordenar se puede hacer de la siguiente manera. Hemos visto también que teníamos en el grupo, en la pestaña datos, el grupo ordenar y filtrar, tenemos el botón de filtro, y cuando le hacemos clic al botón de filtro aparece este botón de autofiltro, y esto no es una tabla por si acaso. Se puede mostrar el filtro o se puede ocultar el filtro sin que sea una tabla. Esto no es una tabla. Si le hago clic acá, me dice no es una tabla. Si le hago clic acá, no es una tabla. Pero yo sobre estos datos puedo mostrar el botón de filtro y le digo quiero esto ordenar de la A a la Z y luego quiero quitar el filtro. Ni siquiera es una tabla, pero he podido mostrar o ocultar el filtro. ¿Sí? Otra posibilidad era hacer esto. Voy a deshacer. Ahí están los datos originales. Al lado del botón de filtro tenemos este botón de ordenar. Hemos dicho que también podemos utilizar ordenar para ordenar por múltiples campos. Y le digo quiero ordenar por, en este caso, por país, de la A a la Z. Entonces ni siquiera estoy utilizando los botones de filtro y sí estoy utilizando la opción de ordenar. Lo interesante de este ordenar es que me permitía agregar varios niveles de ordenamiento para ordenar por país, por ciudad, por producto y tales por cantidad simultáneamente. Pero en este caso no necesito tantos, solamente me basta con tener ordenar por país. Ya he hecho el ordenamiento por país, ¿por qué? Porque para hacer la parte de subtotales quiero hacer el subtotal por país. Entonces primero, si necesito por país, hay que ordenar el campo país alfabéticamente. No importa si es ascendentemente o si es descendentemente, pero hay que ordenar por país. Ok. Vamos a lo segundo. Número 1, consideraciones. Habíamos dicho, no tiene que ser tabla. Bien. Número 2, no es necesario seleccionar, basta con hacer clic en cualquiera de las celdas. Número 3, hay que ordenar por el campo por el cual queramos agrupar. Entonces quiero agrupar, quiero hacer grupos de Bolivia, quiero hacer el grupo de Brasil, quiero hacer el grupo de Chile y de Argentina, entonces tengo que ordenar por ese campo. Entonces aquí tenemos un bloquecito que son todos los de Argentina, luego viene otro bloquecito que son todos los de Bolivia, luego viene otro bloquecito que son todos los de Brasil y lo mismo para Chile. Ok, entonces como no era necesario seleccionar, le voy a hacer clic a una celda y voy a entrar por fin a la pestaña datos y subtotal. Entonces había que tener en cuenta 3 consideraciones antes de entrar a subtotal. Le voy a hacer clic a subtotal, me dice, ok, he detectado todos estos datos que están alrededor, me sugiere automáticamente para cada cambio en país. Entonces uno puede pensar que como hemos ordenado por país, está considerando país. En realidad no es así. En realidad cuando entramos siempre a subtotales, sugiere la primera columna,
para cada cambio en la primera columna, vamos a hacer la función suma sobre la última columna. Y como la última columna es en dólares, entonces me está sugiriendo vamos a usar la función suma sobre en dólares. Entonces, en este caso en particular, justo eso es lo que yo quiero. Quiero que me haga el resumen de la Argentina y me diga en la Argentina que me sume todo lo que tiene en la columna en dólares, todo lo que tiene en la columna en dólares de la Argentina y me haga ese grupo. Y lo mismo quiero que haga con Bolivia, que me arme un grupo de todos los de Bolivia y me sume los valores de Bolivia y me arme ese grupo. Lo mismo va a hacer con Brasil y lo mismo con Chile. Simplemente ni siquiera estoy tocando nada acá, como me está sugiriendo para cada cambio en país, vamos a hacer la sumatoria sobre la última columna que es en dólares. No voy a tocar nada, simplemente le voy a hacer clic al botón de aceptar y acaba de ocurrir algo. Han notado de que acá en las etiquetas de filas, antes de las etiquetas de filas ha aparecido algo. Ese algo es lo siguiente: cuando hemos dicho quiero aplicar subtotales, han aparecido estos controles. Uno pensaría que esto está muy bien, porque han aparecido estos controles. Hay un control que dice 1, 2 y 3, y además estas como corchetes, estas líneas que tienen directamente un símbolo menos, o cuando le hago clic un símbolo de más, ¿no? Pero en realidad la manera de saber si hemos hecho los cálculos bien serían lo siguiente. Bien, utilicemos primero estos controles de la izquierda. Cuando le hacemos clic a 1, me va a mostrar algo que se llama el gran total. El gran total es esto. Al final de cuentas, el gran total, le llamamos así, gran total, es sumar este amigo de acá más este, más este, más este. Ese es el total de ventas que he realizado en esos 4 países. Y efectivamente eso es lo que me está mostrando. Si le pongo este formato de miles, ahí está. Entonces me dice, en total, en todos los países has vendido esto. Entonces el botón 1 es para mostrar el gran total. El botón 2 es para mostrar los subtotales. Entonces aquí le voy a poner un formato de miles para que lo apreciemos mejor. Ahí están los subtotales. Y si ustedes notan, son los mismos valores que hemos encontrado acá. Dice, en Argentina has vendido 1.158.925 con 4 centavos. Y luego, por ejemplo, en Bolivia has vendido 405.325 con 32 centavos. Entonces, la diferencia entre haberlo hecho de esta manera, que lo hice de esa manera, ¿no?, y hacerlo de la otra manera, ¿no?, de la otra manera es utilizando la herramienta de subtotales, es que acá yo tenía que saber mucho de Excel, conocer mucho de las funciones, acordarme de esta función sumar sí, decirle dónde, en qué rango iba a buscar los valores, qué va a buscar en ese rango, y en caso de que encuentre el texto Bolivia, no sume los textos, sino haga las sumas con otras celdas. Entonces, ese es un problema. Yo tengo que estar directamente acordándome mucho acerca de fórmulas y funciones. Aquí he utilizado función, 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 función. Y finalmente aquí he tenido que utilizar una fórmula diciendo súmame estos para encontrar el gran total. Esta herramienta me ha hecho exactamente lo mismo y no he tenido que yo introducir ninguna fórmula, ninguna función. Es más, ha creado unos controles para que yo vea con el botón 1 el gran total, con el botón 2 el subtotal, los subtotales de cada uno de los grupos, y número 3 a nivel de detalle. Me dice, en la Argentina has hecho estas ventas. Estas son las ventas que realizó en Argentina y el subtotal de la Argentina es esto de acá. Cosas importantes para que esto funcione, había que ordenar primero por el campo por el cual queríamos hacer las agrupaciones. Queríamos hacer grupos, un grupo para Argentina, otro grupo para Bolivia, otro para Brasil y otro para Chile, y efectivamente primero había que ordenar entonces por país. Vamos a repetir esta experiencia, ¿ya? Vamos a repetir esa experiencia. Hasta aquí ya sé que las cosas están bien porque me está diciendo solamente tienes 4 grupos y de esos 4 grupos el gran total es este de acá, y eso es lo que básicamente yo había calculado con fórmulas y funciones. Vamos a repetir la experiencia con subtotales. ¿Por qué? Porque en la parte de subtotales me pide hacer esto en esta oportunidad. Entonces, veamos subtotales 2. Ok. En subtotales 2 dice que ordenemos por producto. Vamos a subtotales 2. Ahí está.
Ordenemos por producto. Entonces voy a ordenar por producto, la pestaña datos, y voy a utilizar una herramienta más rápida todavía, que es esto. Acabo de ordenar por producto. Como estaba en el campo producto, le he dicho ordenar de la A a la Z, entonces me he ordenado por producto. No hay ningún problema. Significa que me va a hacer un grupo con todos los ítems A, y luego me va a hacer un segundo grupo con los ítems B, y luego me va a hacer un tercer grupo con los ítems C, y va a sacar el subtotal de ventas del ítem A, el subtotal de ventas del ítem B, el subtotal de ventas del ítem C. Ok. Entonces ya hemos ordenado directamente por producto, y dice, elija para cada cambio en producto, vamos a ver eso, vamos a, no es tabla, entonces vamos a datos y la herramienta de subtotal. Y dice esta vez, para cada cambio en producto. ¿Por qué en producto? Porque hemos ordenado por producto. ¿Para qué? Para que me cree un grupo con ítem A, un segundo grupo con ítem B, un tercer grupo con ítem C. Entonces, para cada cambio en el ítem, en el producto, de A va a cambiar a B, antes de que cambie de A a B, va a poner un subtotal. Me pide que en ese lugar utilicemos la función promedio, dice. Para cada cambio en producto, use la función promedio. Para cada cambio en producto. Fíjense que hace un momento decía país, porque siempre que entramos a subtotales, siempre me sugiere la primera columna y la última columna. En este caso le estoy diciendo, no, yo quiero utilizar el campo producto, y por eso ordenado por producto, y no quiero utilizar la función suma, que siempre me sugiere la función suma. Me dice, utiliza la función promedio. Pero la función promedio va a querer aplicarla sobre en dólares, el campo en dólares. Y aquí en la práctica me dice, no apliques el promedio sobre en dólares, aplícalo sobre precio unitario total de venta y en dólares. Entonces, a ver, veamos. Dice sobre precio unitario total de venta, y efectivamente dice en dólares, ya estaba tiqueado en dólares, entonces sobre esas tres voy a aplicar los subtotales, le voy a hacer clic al botón de aceptar. Muy bien. ¿Cómo sé que esto está bien? Más allá de que hayan salido los botones, los controles que están antes de las etiquetas de filas, si le hago clic al botón 1, entonces me sale los grandes totales. ¿Qué era el gran total? Me está mostrando en promedio cuánto ha sido el precio unitario de todos los productos, por ejemplo. ¿Cuál es el precio unitario de todos los productos? ¿Cuál es el promedio de ventas en total en bolivianos? ¿Y cuál es el promedio de ventas en dólares? Eso nos está mostrando. Hasta ahí uno puede decir, ok, lo hice bien. No. La manera de saber si lo hicimos bien es hacerle clic aquí al nivel 2. Cuando le hacemos clic al nivel 2 me dice, mira, te he generado 4 grupos. Bueno, 3 grupos en realidad. El grupo para ítem A, el grupo para ítem B y el grupo para ítem C. ¿Por qué ha hecho esto? Porque le hemos dicho dos cosas. Primero le hemos pedido ordenar por este campo, entonces me ha puesto A, luego ya variaba a B, luego variaba a C. Entonces lo que ha hecho es insertar un subtotal para todos los elementos del ítem A. Todo esto es el ítem A y este es el subtotal de todos los elementos del ítem A. Entonces, eso es lo que está pasando. Me está sacando sus totales para cada uno de estos y voy a poner esto con 2 decimales de precisión, digamos así. Entonces me dice, por si acaso, en promedio, el precio unitario del ítem A es 206,89. En promedio del ítem B es 202 y en promedio el ítem C es 190,53. En promedio, el total de venta del ítem A, en promedio, el total es 364.644. Ese es el promedio de ventas del ítem A en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil. El promedio de ventas del ítem C en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil es 419.000. Entonces, en promedio estoy vendiendo mucho más del ítem C, ¿no? Y obviamente estos valores convertidos a dólares están acá, pero en promedio me está diciendo, por ejemplo, que en Brasil el promedio de ventas del ítem C en Brasil, en Argentina, en Bolivia y en Chile es más o menos $59.301 con 94 centavos. Entonces aquí hemos utilizado otra vez la herramienta de subtotales. No he tenido que introducir. Yo hubiera tenido que hacer cosas como introducir una función para esto, una función para esto, una función para esto y luego una fórmula.
Entonces hubiera tenido que introducir 4 elementos. Luego para estos de acá otros 4 elementos y luego para esto de acá otros 4 elementos. Entonces en total hubiera tenido que poner 4 por 3, 12. Entonces 12 fórmulas o funciones para encontrar estos resultados y sin embargo me he apoyado en la herramienta de subtotales que me ha obtenido estos resultados sin que yo introduzca ninguna fórmula o función. Entonces,